Bueno, pues muchísimas gracias a Antega, muchas gracias a Cibergal por invitarnos a participar con esta eh, ponencia en el cual pues, vamos a hablar sobre I más D más I. Voy a compartir la pantalla. Muchas gracias a Borja también por participar, ¿no? Él es el responsable técnico de ciberseguridad industrial en Gradian y bueno, pues yo creo que nos va a compartir varios de los proyectos que se están realizando que yo creo que son de alto interés, ¿no? Bueno, pues comparto la pantalla. Vamos allá. No sé si ya se está viendo. Ahora se ve. Vale, perfecto. Bueno, pues una de las cosas que yo creo que es importante destacar es que todas las organizaciones, o casi todas las organizaciones que están en el ámbito industrial, hacen I más D más I. Es decir, que al final la investigación, el desarrollo y la innovación es necesario poder llevar a cabo pues la labor que necesita una organización. Puede que esa I más D más I sea informal, no tengan un área, un departamento de I más D más I, pero lógicamente pues tienen que identificar, investigar cuáles son las tendencias, qué normalmente suele ocurrir a nivel de mercado, cómo va avanzando el mercado, investigan a su competencia, por supuesto. De hecho, la semana pasada coincidí con uno de nuestros expertos y él pertenece a una organización del sector químico y estábamos en la conferencia anual de ISA y él me comentaba que ahora dentro de su organización está llevando a cabo una labor de I más D más I. Y él lo que está viendo, está buscando es en otros sectores que no son del sector químico, cuáles son aquellas soluciones industriales, tecnológicas en el ámbito industrial que se están aplicando para ver cómo ellos lo aplicarán dentro de 5 años. Por eso creo que la labor de I más D más I es algo que forma parte de cualquier organización industrial. Bien, a mí cuando hablo de la investigación, el desarrollo y la innovación, se me viene a la mente siempre una imagen parecida a esta, es decir, una montaña que tenemos que escalar, donde hay una de las zonas que es quizá la más amplia, el terreno más largo que tenemos que llevar a cabo, que sería la investigación, una zona más estrechita, que sería toda la parte de desarrollo, y la zona más alta, la más difícil de llegar, que sería la innovación. Creo que una de las formas de hacer un cambio que ayudaría a todos es cambiar ese nombre de innovación por vender, porque al final de lo que se trata en esa última fase es de intentar que todo lo que se ha investigado, desarrollado, pues llegue al mercado y pueda convertirse en un producto, una solución que se utilice en el ámbito de las organizaciones, en el ámbito de la industria. Entonces, bueno, pues creo que sería un cambio interesante llamarlo vender. Bueno, la investigación puede ser de dos tipos, puede ser investigación básica, que sería un poco la que realizan en el mundo académico, que no tiene un objetivo principalmente de ser aplicado, sino de ampliar conocimientos. Y luego está la investigación aplicada, que desarrollan normalmente las áreas de I más D más I de las organizaciones, en nuestro caso industriales, y desarrollan sobre todo los centros tecnológicos, que están muy especializados. Y básicamente ahora nos dirá Borja si es así o no, pero yo entiendo a un centro tecnológico como ese área de I más D más I que no tienen algunas organizaciones o ese área de I más D más I que complementa el área de I más D más I que tienen las organizaciones más grandes, quizás, ¿no? El ámbito del desarrollo es, bueno, pues ya hemos hecho una investigación, hemos descartado muchos aspectos y hemos visto realmente cómo se puede aplicar en un entorno concreto algún tipo de producto o solución. Entonces ahora tenemos que desarrollarlo. Y la parte de innovación, que es esa parte compleja, yo creo que la más compleja, y ahora lo vamos a ver en el estudio que vamos a presentar, que es cómo poder hacer que ese producto que hemos desarrollado, esa tecnología que hemos desarrollado, realmente se aplique y se utilice en un ámbito industrial, en un ámbito de las organizaciones, ¿no? Para
mostrar un poco cuál es la situación actual que tenemos en España en cuanto a I+D+I en el ámbito concreto de la ciberseguridad industrial, hemos publicado este año un estudio que realizamos y que os voy a presentar de forma reducida, ¿no? Este estudio, como veis ahí, fue realizado a través de una encuesta que hicimos llegar a varias organizaciones de nuestro ecosistema, no a todas, pero bueno, a un conjunto que creíamos importante, de unas 83 organizaciones nos respondieron y lo hicimos llegar como unas 150 aproximadamente. Y ese estudio pues se divide, por un lado, en una descripción, lógicamente, del estudio y empresas analizadas, que aquí os muestro una gráfica para que os hagáis una idea de esas 83 respuestas que obtuvimos, de qué tipo de organización vienen. Como veis, principalmente los que más participaron en el entorno de este estudio fueron los proveedores de ciberseguridad, es decir, que dentro de los proveedores de ciberseguridad, muchas de las herramientas que utilizan para prestar servicios a sus clientes o de las soluciones, pues básicamente podríamos hablar de que han hecho una labor de investigación, han desarrollado pues una aplicación, un sistema, una plataforma para ayudar a sus clientes y lógicamente en la parte de innovación pues tienen las capacidades para vender a sus clientes estas soluciones. Tienen pues un área de marketing, tienen una fuerza comercial, que es un poco lo que vamos a ver que cuesta más, ¿no? También veis que hay una participación más o menos equivalente de universidades, asociaciones sectoriales, empresas del ámbito industrial, empresas de infraestructuras críticas, centros tecnológicos, que yo esperaba que hubiera una mayor participación de centros tecnológicos, pero vemos que estamos ahí en un casi 8%. Luego, proveedores de tecnología industrial, otro tipo de certificadoras, bueno, organismos públicos. Bueno, para que os hagáis una idea de quién ha respondido a este estudio. Y lo que sí que hicimos, además de realizar esa encuesta que nos han respondido las organizaciones que hemos comentado, lo que hicimos fue solicitarle a varios centros tecnológicos que están dentro del ecosistema del CCI que nos facilitaran proyectos, no específicamente de ciberseguridad industrial, pero sí que contemplasen la ciberseguridad industrial. Entonces, a esos centros tecnológicos que les solicitamos, pues como veis ahí, ACEID, Eurecat, Femetal, Funditec, Gradian, Ikerland, Improtech, Nitec, Tecnalia y TSK, que TSK en principio es una ingeniería, pero tiene un área de I+D más importante y bueno, pues también le solicitamos que nos facilitara algunos proyectos. Ahí tenéis 19 proyectos, como os digo, algunos sí son específicamente de ciberseguridad industrial, pero otros son proyectos que tienen que ver con tecnología en el ámbito industrial, pero que se ha incorporado la ciberseguridad como un aspecto fundamental del proyecto. En nuestro caso, pues Gradian nos va a hablar de dos proyectos que aparecen aquí, como es Poseidon y Nodewin, y un tercero que no está aquí incluido, pero que también nos va a presentar. Bueno, pues ahora os voy a presentar cuatro gráficas solamente, cuatro gráficas de los resultados. Una gráfica de la situación, que nos va a dar una idea de cuál es la situación en España, una gráfica de barreras, una gráfica de prioridades y una gráfica de futuro. Empezamos por situación. La pregunta que hacíamos en el estudio es cómo catalogarías el estado de I+D+I en ciberseguridad industrial en España. Y como veis, en un porcentaje de casi un 30%, lo que nos han respondido es que está en desarrollo, con oportunidades de crecimiento, que es la situación del Estado es innovador en ideas, pero con escasa transferencia de tecnología a la industria, y por otro lado, limitado en infraestructuras y laboratorios para pruebas avanzadas. Esas son las tres opciones más valoradas o votadas, ¿no?, dentro de esa encuesta que realizamos, que básicamente, por resumiros lo que significaría, o hacer un pequeño resumen, es que sí que existe talento, sí que existe capacidad técnica, pero lo que nos falta sobre todo es en identificar mejor cuáles son las necesidades en la industria para que esa industria pueda aplicar esa tecnología, esos sistemas o esas plataformas. Y por supuesto, una de las cosas que también, no solamente por el estudio en sí, la encuesta, sino porque a través de nuestro ecosistema lo tenemos identificado, no está muy bien definido cómo las organizaciones que quieren llevar a cabo
una venta, vamos a decir, vender esa tecnología, esas soluciones de I+D+I, pues tener una una hoja de ruta clara para escalar los resultados, es decir, para conseguir aumentar esas ventas y que no nos quedemos solamente en el cliente inicial y que es en el único lugar donde esa tecnología pues va a estar funcionando, sino que se pueda llevar a otras organizaciones del mismo sector u otros sectores. Bueno, ¿cuáles son las barreras? Que era una de las cuestiones que después de obtener justamente ese estado, esa situación en la que se encuentra el I+D+I de ciberseguridad industrial en España, pues cuáles son las barreras, ¿no?, para poder conseguir llevar a cabo esa innovación. Y veis que las barreras principales que nos identifican son la falta de financiación adecuada, que no quiere decir que que no haya dinero, que sí, que hay mucho dinero, todos somos conscientes pues que a través de los proyectos europeos, a través de INCIBE, que tienen, bueno, pues capacidad para poder financiar proyectos de I+D, pero lo que falta es una financiación adecuada. Es decir, no falta dinero, pero sí falta el poder dirigir ese dinero de una forma mucho más adecuada. Y a lo mejor no solamente centrarse en aportar financiación en el desarrollo y investigación y desarrollo, sino aportar realmente dinero donde hay más dificultades, que es en la parte de comercialización, etcétera, ¿no? Falta de colaboración entre actores clave. Aquí los actores clave pues, son básicamente la industria, que muchas veces pues, es quizá recelosa a poner en conocimiento de aquellos que desarrollan soluciones de ciberseguridad industrial, investigan y desarrollan, entonces un poco recelosa bueno, pues, trasladar cierto conocimiento que podría ser sensible. Bueno, pues eso es otro de los problemas que se encuentran. Y cultura de resistencia al cambio de las empresas, que básicamente es un poco lo mismo. También en ese aspecto hemos preparado un pequeño resumen que viene a resumir el resultado de esta pregunta de cuáles son la situación de esas barreras, ¿no? El ecosistema necesita inversión sostenida, no solamente al principio, espacios de colaboración, industria-academia e incentivos para ese cambio cultural, para que esas organizaciones sean menos resistentes al cambio. Quizá hace falta, como dice ahí, un poco más de concienciación, formación de la importancia que para ellas mismas tendrá facilitar el que otras organizaciones puedan conocer las necesidades y cómo aplicar esas soluciones o esos servicios, ¿no? Bueno, pues ya hemos visto la situación, las barreras. Vamos a entrar ahora un poco a hablar de las prioridades, ¿no? ¿En qué aspectos específicos es necesario desarrollar nuevos productos o tecnologías en el ámbito de la ciberseguridad industrial? Y bueno, pues aquí se han destacado tres, que serían las soluciones de ciberseguridad para tecnologías de digitalización industrial. Os voy a dar un dato que yo creo que es importante conocer. Llevo investigando pues ya casi un año cuál es un poco la evolución que está teniendo la industria y os doy el siguiente dato. Normalmente, si yo mido por cada empleado cuánto se factura, normalmente la industria está entre 400.000 euros por empleado hasta 800.000 euros por empleado, ¿vale? Las empresas, las organizaciones industriales que están más cercanas a los 400.000, un poquito por abajo, un poquito por arriba, tienen muy poca digitalización industrial. Y las que están más cercanas a los 800.000 euros por empleado, ¿vale?, son aquellas que tienen un mayor nivel de digitalización industrial. Están abordando la digitalización industrial y lo tienen ya todo bastante digitalizado. Ya tienen, pues, aprovechando pues desde IoT para mejorar sus procesos productivos, tienen también un análisis de datos pues bastante ya maduro, tienen ya bastante integrado dentro de los distintos procesos del negocio. Bueno, pues normalmente todas las organizaciones industriales lo que quieren es digitalizar lo más posible, porque eso va a suponerle una mayor rentabilidad a la organización. Y eso está muy bien, pero para poder llevar a cabo esa digitalización industrial tenemos que tener en cuenta pues las nuevas amenazas a las que se expone la organización. Entonces estamos viendo cómo la mayor parte de las organizaciones industriales están contratando
a profesionales de ciberseguridad, a un responsable de ciberseguridad, a un CISO, a un IXO que llevamos nosotros en el CCI, para precisamente llevar a cabo esa digitalización industrial de forma más segura. Bueno, pues ahí hay un mercado, yo creo que muy, muy importante, de nuevos productos o tecnologías para facilitar esa transferencia tecnológica, esa digitalización de forma segura. Otra de las vías donde se pueden desarrollar soluciones y productos es en las pymes. Es verdad que la mayor parte de las soluciones de ciberseguridad industrial han estado pensadas en estos últimos años para los grandes proyectos, tanto a todos los niveles, monitorización como protección, etcétera. Y lo que hace falta es para un montón de organizaciones industriales que son pymes, esas soluciones que hay, llevarlas o ajustarlas a un entorno más pequeño. Entonces ahí yo creo que hay una muy buena oportunidad para que se desarrollen nuevos productos y tecnologías adecuadas para ese entorno de procesos pues, de fabricación que suele encontrarse más desatendido con las soluciones que se quedan fuera, sobre todo su precio. Y por último, soluciones de ciberseguridad para la cadena de suministro industrial. Estamos viendo que uno de los principales problemas que hay en el ámbito de la ciberseguridad de las organizaciones industriales es que tienen una cadena de suministro con poco conocimiento en ciberseguridad, poco concienciadas, que dan servicios, por ejemplo, de telemantenimiento sin tener en cuenta aspectos de ciberseguridad o hacen un mantenimiento presencial sin tener en cuenta la ciberseguridad. Entonces, dotar de soluciones para que ese servicio, esas soluciones, esa integración de la cadena de suministro, pues tenga una mejor capacidad de ciberseguridad. Bueno, resumiendo, el sector demanda soluciones adaptadas a estos grandes retos que podríamos considerarlos, ¿no? La digitalización, la cadena de suministro y las pymes. Y ya por último, hablar un poquito del futuro, ¿no? En qué tipo de tecnologías pues van a surgir, no de forma inmediata, pero sí en un futuro cercano, medio plazo aproximadamente, en que debería de trabajarse en el ámbito de la ciberseguridad industrial en España. Bueno, pues según los encuestados, los sistemas de inteligencia artificial para detectar amenazas en OT. Hoy he estado participando en un panel, concretamente para hablar un poco sobre cuál es la situación de la ciberseguridad en general y en mi caso en el ámbito T. Y una de las cosas que se comentaba en este panel es que prácticamente si en un minuto no eres capaz de contener un incidente, pues las posibilidades de que el atacante sea capaz de llegar hasta su objetivo y comprometerlo y causar daño es muy elevada. Entonces, esto significa que vamos necesariamente a tener que utilizar tecnología de inteligencia artificial para reducir los tiempos de la detección de cualquier tipo de amenaza y poder protegernos mejor. Entonces, es algo que ya desde hace algunos meses, pues cada vez tenemos más fabricantes de ciberseguridad industrial, de los grandes fabricantes de ciberseguridad industrial, que están proporcionando este tipo de tecnología o el uso de IA dentro de su tecnología. Luego, la seguridad y la conectividad de dispositivos IoT industriales. Hablábamos de la digitalización industrial y uno de los elementos que más se utilizan son los dispositivos IoT industriales. Y yo incluso no me quedaría solamente en los dispositivos IoT industriales. Lo extendería pues a los gateways IoT, que básicamente son necesarios en cualquier arquitectura que vayas a llevar a cabo, y en las plataformas IoT para gestionar todos esos dispositivos. Es decir, una seguridad más que en los dispositivos IoT, en la infraestructura IoT. Y por último, la seguridad en la aplicación de inteligencia artificial en la industria. Ahí también tenemos que cada vez la industria, como es lógico, pues está aprovechando más, pues desde uso de visión artificial con tecnología IA para reconocer fallos que hay en los procesos y poder actuar cuanto antes. Es decir, hay un número amplio de aplicaciones de la IA en la industria a la cual también hay que abordar o aplicar seguridad, ¿no? Bueno, en resumen, esta información creemos que es un buen termómetro para orientar políticas públicas. Antes hablábamos de la importancia que tiene de una financiación adecuada. Bueno, pues esas políticas públicas, con esa financiación que hay detrás, pues que aborden necesidades que están más que identificadas.
y priorizar y establecer planes estratégicos sectorizados. Bueno, ya hemos visto un poquito ese estudio, algunas de las preguntas y los resultados. Os voy a hablar de algunos proyectos que son relativamente recientes, de los últimos 5 años. Por ejemplo, un proyecto muy interesante que abordaron conjuntamente, yo creo que es la forma de abordar los proyectos de I+D, más I en el ámbito industrial, que se sumen organizaciones tanto del ámbito industrial como del ámbito de la ciberseguridad. Pues en este caso el proyecto SLICE 2021 lo llevó a cabo Redeia, Titanium y S2 Grupo. Las tres son organizaciones de nuestro ecosistema. Redeia, aparte de tener el transporte de la red eléctrica, también tiene una amplia red de telecomunicaciones, de fibra óptica, y entonces, bueno, pues le interesa mucho cómo abordar la seguridad en el entorno de las redes de nueva generación. Y ahí estuvieron participando Redeia, Titanium y S2 Grupo. Una empresa del ámbito industrial que tiene, como todos conocemos, pues en este caso infraestructuras críticas. Titanium, que es una empresa muy focalizada en la ciberseguridad industrial, solamente hacen ciberseguridad industrial. S2 Grupo, que es una de las grandes organizaciones del ámbito de la ciberseguridad en España y que también, bueno, pues tiene un conocimiento y desde hace muchos años trabajan en proyectos de ciberseguridad industrial, especialmente en SOC, pues se juntaron para poder proporcionar ese nivel de seguridad con este proyecto a las nuevas redes, a las redes de nueva generación. El proyecto Solsticia, este es un poquito más reciente, del 2022, donde ya vemos pues, soluciones para construir sistemas de software industrial basado en IA seguros e inteligentes desde el diseño. Pues aquí han participado Grupo TSK, Tecnalia y otras tantas organizaciones. En este proyecto concretamente estuve yo también participando un poco en la parte más de asesoramiento, revisando un poco la propuesta que estaban haciéndose, dando pues alguna directriz, etcétera. El proyecto Detecta 2023, que es precisamente para mantenimiento predictivo ciberseguro en pymes industriales. Aquí vemos pues como Funditec, Pacil, es decir, dos asociaciones, y MX, una organización, pues trabajan conjuntamente para abordar ese mantenimiento predictivo que posiblemente en muchas de las ocasiones pues utilizamos dispositivos IoT, pues abordarlo de forma no solamente para mejorar, ¿no?, la eficiencia, sino también para hacerlo de forma segura. El proyecto IA4 ECI-IoT, Inteligencia Artificial para Aseguración de Dispositivos IoT, de la Universidad de Burgos. Y luego ya me gustaría hablar de dos organizaciones. Una es Alias Robotics, que es una empresa que lleva, pues yo creo que del orden de 6 años aproximadamente, y que se ha especializado en aportar seguridad a lo que sería el mundo de la máquina y herramientas, los robots industriales. Y Bárbara IoT, que proporciona un sistema operativo seguro para dispositivos IoT. Como veis, nos centramos mucho en las nuevas tecnologías de comunicación, uso de IA, la PyME, IoT, serían un poco los proyectos principales. Y aquí he destacado una nueva empresa que tiene pues poco más de un año, se llama SafetyBits, que ofrece una solución que ellos denominan OTS-PM, que básicamente lo que permite es monitorizar los entornos industriales para detectar amenazas de seguridad y mitigarlas eficazmente. Es una solución basada en sondas, no es intrusivo, y que además lo están preparando para que también pueda verse como la normativa NIS2 principalmente y algunas otras, pues con su solución cubren ya algunos de los requisitos que se solicitan. Bueno, ahora voy a hablar de algunas tecnologías de forma así breve. Gloria, de S2 Grupo, que es una plataforma que integra ciberseguridad tanto para entorno IoT, detectando amenazas. Sirena, que es también una solución que es capaz, con la integración de sondas, de lo que se detecta a nivel técnico, extrapolarlo para que sea más o menos con un lenguaje adecuado para el negocio y tomar decisiones de alto nivel estratégicas. SafeDoor, que es una tecnología que ya lleva con, bueno, yo, si no estoy confundido, más o menos debe tener unos 6-7 años, y que es una tecnología para algo que en el ámbito industrial pues es muy importante, que es hacer uso de dispositivos USB, que es algo que en muchos casos no queda más remedio que utilizar, pero que cuando utilicemos esos dispositivos tengamos una tecnología que sea capaz
de garantizar que ese dispositivo al usarlo va a ser seguro, no va a tener ningún malware, no va a tener ningún problema de seguridad. Y Kinetic, que es una tecnología, en este caso, para el acceso con identidad digital, para el control de acceso, que es uno de los aspectos también importantes en el ámbito industrial y que lo basan en SDN. Luego aquí he querido mostraros pues, algunas tecnologías que tenemos en CCI, concretamente dos plataformas. Lo llamamos plataformas de comunidad porque estas plataformas permiten, por ejemplo, el RECIN, el poder crear una arquitectura de automatización o digitalización industrial y evaluar el riesgo en base a la pérdida de integridad, disponibilidad y confidencialidad y mostrar cuáles son los requisitos que deberías de llevar a cabo en cada una de las zonas, conductos y componentes, pero luego ese proyecto que tú has creado lo puedes compartir con la comunidad, lo puedes hacer público. Y con SCIN exactamente igual, lo único que SCIN está pensado más para caracterizar escenarios de incidentes de alto impacto, con lo cual puedes compartir esos escenarios que le pueden ser de utilidad para otras organizaciones del mismo sector, por ejemplo. Bueno, pues ahora os voy a hablar de un ejemplo ya para ir terminando de I+D+I en ciberseguridad industrial de CCI. Pero antes, para aquellos que no nos conozcáis, simplemente hablaros de qué es el CCI, ¿no? El CCI es una organización sin ánimo de lucro que nuestro objetivo principal es compartir conocimiento y experiencia sobre cómo abordar la ciberseguridad en los entornos industriales. Tenemos un ecosistema de más de 8.000 miembros, de los cuales hay unos miembros especiales que son los coordinadores que nos representan en distintas regiones, países, regiones dentro de España, los expertos que tienen un gran conocimiento en una determinada disciplina y que nos ayudan, pues ya dependiendo de su conocimiento, para unos determinados documentos o para participar en determinados eventos. Tenemos una serie de equipos de expertos multidisciplinares, como decía, y equipos de conocimiento. Básicamente estos equipos de conocimiento son los que a nosotros nos ayudan a identificar las necesidades que hay en el ámbito industrial, pues a nivel de digitalización, a nivel de compliance, a nivel de I+D+I, y con ese conocimiento de necesidades, pues también llevar a cabo nosotros un poco actividades que sean de utilidad para nuestro ecosistema. Uno de los recursos más recientes es un podcast donde tratamos casos de ciberseguridad industrial de distinta índole, desde SOCs industriales, pasando por cómo abordar la ciberseguridad en la cadena de suministro, o este último podcast que estamos llevando a cabo que trata cómo abordar la ciberseguridad en el diseño de tecnologías industriales. Bueno, pues todo este conocimiento, gracias a las personas que forman parte del ecosistema, se traduce en plataformas como Recinestin que comentaba, o también en formación. Es decir, gran parte de nuestra aportación, ¿no?, al ecosistema es una escuela de formación donde ya tenemos más de 1.600 personas que han pasado por nuestra escuela. Una de las formaciones principales es el máster, pero también tenemos cursos, siempre todos con un caso de uso aplicado, y 8 talleres que ya son sesiones más cortitas de 2 días, pero muy concretas para abordar un tema específico. Tenemos publicaciones que son una muy buena fuente de I+D, de investigación y desarrollo, o que te puede ayudar a esa investigación y desarrollo, porque tenemos desde estudios de estado hasta documentaciones más técnicas y un boletín semanal donde pues vais a encontrar desde noticias y documentos y otros recursos, no solamente de CCI, sino de terceros. La forma de formar parte, por la redundancia, de CCI es a través de una membresía profesional o de empresa, o bien accediendo directamente a la escuela o un kit de recursos. Os animo a que, si no estáis todavía en el CCI, os suméis. Y ahora sí, voy a presentaros un caso de I+D+I en CCI. Habría muchísimos porque CCI realmente es una organización que destina bastante esfuerzo al I+D+I. Hemos creado muchas plataformas, parte de nuestros documentos, es decir, que realmente somos una organización que cree muchísimo en el I+D+I y destina muchos recursos. Bueno, lo que voy a mostraros es, nosotros en CCI hemos, a lo largo de los años, hemos creado juegos, ¿no? Juegos de ciberseguridad industrial. El primero que se creó fue Cibersospecha, creamos uno que es Ciberduelo, y el último juego se llama Ciberimpacto. Es un juego donde un equipo Red Team y Blue Team pues compiten sobre un contexto, un escenario industrial
pues intentar uno conseguir llegar a su objetivo y atacar, y el otro defender y evitar que el equipo Red Team pues, llegue a cumplir con su objetivo. Bueno, pues ese juego de mesa lo que hicimos fue intentar ver la manera de crear una plataforma que, partiendo un poco de la misma base, es decir, que hubiera, por un lado, un, un incidente o algo que nos va a ocurrir, cómo abordar su protección. Para llegar de Ciberimpacto a Ciberplan no lo hicimos directamente. Aquí veis, hace ya como unos 3 años, que en nuestro congreso internacional pues, se estaba jugando al juego de Ciberimpacto, pero no pasamos de Ciberimpacto a Ciberplan directamente, sino lo que ocurrió es que identificamos un nuevo sistema donde se incorporaron algunos aspectos nuevos. Por ejemplo, esto que estáis viendo se obtuvo de una universidad. Esta universidad lo que pretendía es conocer cómo los profesionales aplicaban medidas de ciberseguridad, por ejemplo, pues el responsable de ciberseguridad, como el CIO o como los responsables de negocio decidían aplicar unas medidas u otras. Nosotros lo que hicimos fue, con la parte de ciberimpacto que teníamos, con todo lo que sería la generación de un ciberincidente y con esta modalidad que se basaba en un presupuesto y en una serie de ciclos, pues creamos Ciberplan. Lo que quiero que veáis es que muchas veces para llegar a una determinada tecnología, producto, solución final, el camino no es recto, sino hay veces que tenemos que partir de una determinada idea. Esa idea va a suponer nuevas ideas y esas nuevas ideas nos van a permitir tener un producto final, ¿no? Y lo que sí que me gustaría de este caso de uso es comentar que muchas veces intentamos abordar la solución, ¿no?, de investigación, desarrollo e innovación, y no lo hacemos con los mejores profesionales para ello. Nosotros habíamos hecho varios juegos de mesa, como os decía, pero nunca habíamos estado trabajando con una organización, una empresa que se dedicaba a juegos de mesa. Y claro, no tiene nada que ver los dos primeros juegos de mesa con este juego que creamos. El juego que creamos, para que os hagáis una idea, inicialmente nosotros, antes de contactar con esta empresa, nuestro tablero era un tablero como 10 veces más grande. El equipo Red Team tenía que estar separado del equipo Blue Team. En cambio, pues con esta empresa conseguimos pues, un tablero mucho más reducido, donde tanto equipo Red Team como Blue Team podían estar sentados a la misma mesa. Entonces, mi recomendación es que siempre intentéis trabajar con expertos en un ámbito concreto. Es decir, oye, si voy a abordar la ciberseguridad industrial, no debo de yo ser quien lidere, sino que debe ser alguien que sea experto en ciberseguridad industrial, porque ese conocimiento y esa experiencia se va a notar muchísimo en el producto final. Y bueno, ya para terminar, hablaros de algunas iniciativas que estamos llevando a cabo para impulsar la ciberseguridad, bueno, para impulsar la I+D+I, es decir, lo que es la innovación en ciberseguridad industrial, y para eso lo que tenemos es acceso a la red de CCI. Estamos celebrando ya, hemos celebrado varios eventos y uno de ellos es este webinar para presentar nuevos proyectos y soluciones de ciberseguridad industrial. Nosotros en nuestros encuentros de la industria, en estos últimos 3 eventos, pues hemos dejado un espacio para que se pudieran presentar algún proyecto o alguna startup. Luego también, una de las cosas que estamos haciendo, hemos creado un equipo de conocimiento de I+D+I para identificar cómo ayudar mejor a impulsar el I+D+I en ciberseguridad industrial, y empezaremos a realizar sesiones 1 a 1 y revisiones cuatrimestrales con algunos de los miembros de CCI. Queremos financiar o empezar a financiar este año un par de proyectos o 2 startups, ¿vale? O una startup y un proyecto. Y también vamos a dejar a disposición de aquellos que quieren hacer I+D+I algunos de los recursos de CCI. Y os los presento así los principales. Tenemos un espacio que llamamos de publicaciones específicas de ciberseguridad industrial, que es una fuente excelente de investigación y desarrollo. Todas las semanas publicamos un documento específico de cumplimiento normativo y, oye, todos esos documentitos que tenemos pueden ayudar mucho a una organización a identificar cómo sacar una solución o un servicio específico
sobre ciberseguridad que cumpla con la normativa. Otro de los recursos que tenemos es la escuela. Dentro de la escuela, quizá lo más valorado es nuestro máster profesional de ciberseguridad industrial, que venimos realizando 2 convocatorias al año y que yo creo que es una de las grandes oportunidades pues, para aquellos que quieren hacer I+D+I, para adquirir esos conocimientos que hacen falta de ciberseguridad industrial para llevar a cabo una buena solución o producto. Y luego las plataformas, que las plataformas pues, permiten conocer muy bien algunas arquitecturas que hay en el ámbito industrial, cómo se está aplicando la ciberseguridad, y también son una fuente excelente de I+D+I, sobre todo para nuevos proyectos o proyectos de automatización o de digitalización. Y por último, aquel que quiere llevar a cabo una solución más centrado en la gestión de ciberincidentes o en un SOC industrial, pues tenemos la plataforma STIM que permite caracterizar escenarios de incidentes, lo cual te facilita mucho también esa investigación en el ámbito de qué tipo de ciberincidentes, cómo se lleva a cabo por parte del atacante las distintas fases, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esto sería un poco lo que quería contaros y ahora sí me gustaría darle paso a Borja para que presente proyectos que ellos están abordando y nos cuente un poquito más cómo Gradian trabaja. Así que Borja, cuando tú quieras. Vale, tienes una pantalla compartida, si me dejas compartir a mí. Vale. Creo que ya veis la pantalla. Sí, ya se ve. Sí, se ve. Vale, perfecto. Pues bueno, muchas gracias, José, por esta presentación. Y entonces, bueno, pues sí, vamos a ver lo que es un poco el centro tecnológico, ¿vale? Bueno, por lo menos desde mi punto de vista, ¿vale? Que es donde lo estoy viviendo. Y entonces, ahí hablabas antes, José, entre, bueno, investigación, desarrollo e innovación, ¿vale? Que son, bueno, pues las 3 partes. Aquí podríamos definirlo un poquito igual, ¿vale? Es decir, nosotros trabajamos entre esa parte de investigación y esa innovación y estaríamos justo en el medio, ¿no? Entonces, una universidad, ¿vale? Típicamente sí que hace pues este tipo de... Está más enfocada en investigaciones, ¿vale? Que normalmente pues se quedan ahí, puede ser resultado de una tesis, etcétera. Y ahí siempre se quedan pues con TRLs muy bajos, ¿vale? Que es, al final pues no deja de ser pues una idea o igual una pequeña prueba de concepto. Y luego, por otro lado, está pues, la industria que ofrece productos, servicios y con el objetivo de vender, como tú dijiste, y ahí está pues, en terrales muy altos porque pues, ya hay unos clientes de verdad, etc. Entonces, claro, nosotros trabajamos justo en el medio, es decir, a ver, es donde hacemos nuestra magia, ¿vale? Que básicamente es llevar la investigación de las universidades a los productos finales que tienen estas empresas. Y entonces, pues trabajamos en los TRLs de en medio. Pues ahí estamos viendo pues, temas de pues, laboratorios controlados, etc. Y el objetivo final pues es ayudar a las empresas que pues, lleven una innovación más, ¿vale? Que luego les pueda suponer una ventaja competitiva pues, con sus otras empresas. Bueno, con las empresas competidoras. Entonces, con respecto a Gradian, ¿cómo se organiza? ¿Vale? Pues tiene un patronato que ya ves que está representado pues, por todas estas empresas que podemos ver aquí y que tiene un gran renombre en el sector y bueno, a nivel de España también. Y por mencionar algunas de las cosas importantes que hacen en un centro tecnológico, pues es supervisar actividades y que se cumplan objetivos. Es decir, ellos no lo definen, ¿vale? Los definimos nosotros, pero bueno, pues ellos lo supervisan y, pues vale, pues se cumplen. Toman decisiones estratégicas, pero a largo plazo, ¿vale? No es de un día para otro, sino a largo plazo, pues también, bueno, las votan en consenso y bueno, pues se hace para que nosotros lo cumplamos. Y también tenemos una aprobación de cuentas, es decir, aunque nosotros seamos, o sea, aunque toda la gestión interna, pues de empleados, etcétera, ¿vale? Es propia de Gradian, ¿vale? Pues necesitamos que este patronato nos apruebe las cuentas, ¿vale? Pues para seguir con nuestra, bueno, pues un año más trabajando, por así decirlo, porque además estas aprobaciones son anuales. Y cabe decir que ningún miembro, ¿vale? del patronato va a conseguir nada adicional, ni ventajas especiales, ni dinero extra, ni nada, ¿vale? Están ahí, pues, como asesores grandes, por así decirlo, y es un poco con lo que funciona. Además del patronato, también tenemos un consejo empresarial, que
que está formado por muchas más empresas y es verdad que el patronato pues, también forma parte de él. Y la finalidad es pues, contar con la visión que tienen estas empresas para conocer de primera mano pues, sus objetivos y así pues, podemos saber si lo que estamos desarrollando pues, está perfectamente alineada pues, con futuras necesidades que pueden tener estas u otras empresas. Y de la misma forma, tampoco ningún miembro va a conseguir nada adicional, ni ventajas, ni dinero extra. ¿Y por qué hago mucho hincapié en que no reciben dinero extra? Eso es porque Gradian es un centro tecnológico sin ánimo de lucro y digamos que actúa, ¿vale? Como una empresa privada, pero los beneficios que generamos anualmente, en lugar de repartirlos entre socios, como puede ser una empresa que reparte dividendos o, bueno, o así parecido, lo que hacemos es reinvertirlos en el propio centro. Entonces, una de las formas, ¿vale? que tenemos de reinvertirlo, pues es igual adquiriendo cierto material que permita seguir investigando pues, nuevas tecnologías de vanguardia. Aquí podrían, por mencionar algunos ejemplos, pues pueden ser algunos laboratorios que montamos, como el de 5G, que incluso ya teníamos un mini laboratorio de 5G antes de que estuviera desplegado como hoy en día. Entonces ya podríamos hacer ahí nuestras investigaciones y más cositas. Actualmente también tenemos uno de cuántica. Ahí no trabajo, pero sé que lo tenemos. E incluso estamos montando ahora también uno industrial, pues para seguir bueno, con todo este tema de ciberseguridad industrial, pues oye, tener uno para no depender de fábricas, ¿vale? Sino hacer ya pruebas en laboratorios lo más reales posibles. Y, es más, para ser un miembro del patronato, ¿vale? Creo que incluso hay que desembolsar una cantidad de dinero, ¿vale? Ahora mismo pues, no recuerdo ni cuánto, ni si es anual o es solo un único pago. Yo creo que era un único pago. Y aún sabiendo que no van a tener ningún beneficio directo, ¿vale? Digamos que esto lo hacen pues por la existencia de un centro tecnológico, pues les beneficia a largo plazo, pues porque al final van a poder tomar decisiones, aunque sean a largo plazo, pero los van a poder tomar. Y eso, aunque no tengan ni ofertas ni ventajas especiales. Es verdad que tenemos colaboraciones con ellos en varios proyectos, ¿vale? Pero eso pasa como con ellos y con cualquier otra empresa. Entonces, desde nuestro nacimiento en 2008, de hecho somos bastante jóvenes, con el objetivo pues, de mejorar las empresas de nuestro entorno como hasta el día de hoy, pudimos llegar a ingresar pues, más de 14 millones de euros en el último año. Tenemos más de 150 proyectos activos. Aquí siempre destacamos los que tenemos europeos, ¿no? 18 que son actualmente, ya que trabajar en un proyecto europeo pues, es bastante complicado, pues, bueno, pues es algo que queremos sacar a relucir. Ya contamos con más de 250 personas. De hecho, en el último año creo que pasamos de 150 a 250, ¿vale? Prácticamente. Y también tenemos muchísimos clientes de todo tipo, tanto grandes empresas como pequeñas y de todo tipo, nacionales, locales e internacionales. Y bueno, eso al final hace que tengamos pues, una gran lista de proyectos desarrollados. Ya veis que a lo largo de nuestra historia ya hay más de 800. Y hay pues un poco de todo. Muchos tienen continuidad en otros proyectos, ¿vale? Que ahora os voy a contar unos cuantos. Y otros pues se quedan en la mitad, pruebas de concepto que pues igual bueno, pues, no llegaron bueno, a ser... Porque al final tampoco es un camino de rosas, ¿vale? Como los voy a comentar ahora en los ejemplos. Lo que sí, centros tecnológicos hay muchos, ¿vale? Pero nosotros pues estamos dentro del sector de las TIC, de las tecnologías, y nos especializamos principalmente pues, en conectividad, inteligencia y seguridad. Y esto hace que todos nuestros proyectos siempre tengan algo de esto, incluso las tres. Y que bueno, para ser un centro de investigación tecnológico, pensamos que son las más importantes y pues vamos con ellas a todo. Y vale, pues entonces me dejo un poco ya de explicar lo que es todo el centro tecnológico y vamos a ir a explicar los tres proyectos. Aquí sí que voy a bajar un poquito a nivel técnico, aunque haré ejemplos muy fáciles para que todo el mundo pueda entenderlos. Y empezamos con precisamente el proyecto este que José, que no lo tenía en el listado,
Pero yo lo quería comentar porque digamos que fue el primero, ¿vale? Y entonces además me permite contar una historia entre los tres. Y entonces, bueno, con GALS 4.0 ya os da una idea de cuál es la empresa, ¿vale?, que estaba por detrás. Fue un proyecto subvencionado y el objetivo pues, fue desarrollar una fábrica más flexible, automatizada, inteligente y segura. Aquí partíamos de una fábrica, bueno, normal, por así decirlo, y se trataba de digitalizarla, que es, ya sabéis, con las estadísticas que dijo José, que es ahora muy importante estar ahí digitalizado, bueno, lo máximo posible, y ser capaz de obtener todas las variables de todos los sensores, y no solo de obtenerlas, sino pues, de dotarlos de esa inteligencia para mejorar la calidad de los productos. También se hicieron mejoras en procesos de validaciones. Por ejemplo, mediante una cámara e inteligencia artificial se podían comprobar pues, más rápidamente si un producto pues, estaba mejor o peor. Entonces, pues, o sea, pues ya podían quitarlo de la cinta antes de ciertos empacajes, etc. Y en cuanto a la seguridad, ¿vale?, que aquí es donde voy a explayarme un poquito más, ya que es mi parte. Se hizo un desarrollo para el producto Guardian, ¿vale?, que es de bueno, pertenece a una pequeña empresa llamada Improtec, que también está en Vigo. De hecho, lo mencionó antes José en sus diapositivas. Y aquí consistía en analizadores de tráfico de red usando algoritmos en busca de anomalías. ¿Y por qué tiene esto sentido? La razón es porque el tráfico industrial es, o debería de ser, ¿vale?, si está bien construido, bastante estático. Es decir, las máquinas hablan entre sí, suelen estar haciendo el mismo trabajo o muy parecido, los valores de los sensores, pues eso, ¿vale?, o sea, se suelen repetir bastante. Y a diferencia de un entorno normal de oficina, donde o sea, hay usuarios ahí que hacen múltiples cosas muy variadas, leen un email, visitan páginas web distintas, y eso es un entorno muy cambiante. Pero el industrial no, el industrial es bastante estático. Y en concreto aquí se investigaron algoritmos donde podíamos analizar el contenido de todos los paquetes específicos, incluso en los propios protocolos industriales. Y así podíamos saber si contenían anomalías. Para hacer eso, claro, los algoritmos tienen que ser entrenados. Entonces, la forma de entrenarlos con tráfico normal no era etiquetándolos, porque el tráfico de red es muy grande. Entonces, hacíamos un semi-etiquetado, ¿vale? Entonces asumíamos que durante el entrenamiento todo ese tráfico que nos llegaba pues era correcto, es decir, que no había ningún ataque, porque además pues tampoco tenían alertas ni nada. Entonces, vale, asumimos que esto es el tráfico normal, ¿vale? Y pues ya está, ya lo teníamos entrenado. Y claro, entonces los algoritmos aprendían pues, la cantidad de datos que se intercambiaban. Por ejemplo, imaginamos que en el protocolo pues, están ahí valores de pues, bueno, temperaturas. Entonces, vale, pues aprendía en los números válidos de temperaturas que se están transmitiendo. Entonces, si se detectaba alguna anomalía o un ataque que dijera algo como, oye, cambia este valor de la temperatura a este otro, pues vale, ahí lo detectamos. Pero claro, en este proyecto aprendimos muchas cosas, ¿vale? Unas que funcionaban mejor que otras, etc. Por ejemplo, antes os hablé de la universidad que estaba muy entre reles bajos y, claro, aquí si pensamos solo en esa investigación donde dicen, oye, pues este algoritmo es válido, ¿vale? Hemos probado que funciona, ¿vale? Pero claro, en la universidad no se trabaja con una fábrica, ¿vale? Se trabaja normalmente con un dataset. Típicamente, pues es un CSV, que son datos separados por coma. Es verdad que pueden tener muchísimos, pero bueno, es un dataset fijo. Y vale, ellos dan sus resultados y dicen, oye, detecté pues, las anomalías que le introduje pues, a CSV. Pero aquí ya es el mundo real, ¿vale? Esta es la parte donde nos conectamos. Esto no podemos generar CSVs y pasarse los algoritmos, porque esto no funciona así, ¿vale? Lo que hay que hacer es integrar este algoritmo en tiempo real con el producto y gestionando pues, una inmensa cantidad de datos que vienen en streaming, que no es algo fijo de, oye, pues coge 10.000. Boom. No, esto son datos que vienen sobre datos. También vimos en las pruebas que realizamos que también depende mucho de los ataques. Es decir, hay algoritmos que van mejores para unos que para otros. Esto va a depender de la naturaleza del ataque. Hay ataques que atacan directamente al protocolo, como vimos en el ejemplo anterior, pero otros que incluso no se verían, o como por ejemplo mantener una temperatura constante
dentro de esos valores que os dije antes, ¿no? Que aprendí el algoritmo, pues oye, pues ten siempre 20, ¿vale? Es decir, al final, si el proceso requiere una fluctuación, hay un ataque que le está poniendo un valor válido dentro del rango, pero bueno, pues puede ser un ataque, ¿no? Porque estás haciendo fijo una temperatura. Incluso también hay otros ataques como los de red, ¿vale? Como esos hombres del medio, que hace que se redirijan comunicaciones, o incluso denegación de servicio, donde pues corto comunicaciones y cuando si cortas la comunicación se bloquea, bueno, se bloquea el tráfico y el algoritmo, pues si ya no analiza, pues tampoco lanza alertas, ¿vale? Y ahí, vale, por esa razón de que hay muchos ataques distintos, pues también desarrollamos otros algoritmos que se fijaban en otras características, como el intercambio de datos o paquetes, ¿vale? E incluso estos incluso consumían menos y eran más rápidos. Así que la conclusión de este proyecto es que no existe un algoritmo único para detectar ataques, sino que hay que usar una combinación de varios para detectar pues lo máximo posible. Y claro, esto que os conté, que hoy os puede parecer actual, ¿vale? Pues este proyecto ya es de hace 5 o 6 años y para que veáis que nosotros ya estábamos trabajando ahí cuando aún se estaba empezando o no había muchos productos que estuvieran utilizando la inteligencia artificial para este caso. Vale, entonces de ahí, pues con otro tipo de convocatorias tuvimos la oportunidad de seguir mejorando, ¿vale? Con el mismo cliente, al final pues es una confianza que tenemos con ellos, gracias a InnoTwin. InnoTwin fue un proyecto también subvencionado en el programa Misiones del CEDETI. Aquí había muchos más socios involucrados y, bueno, pues os pongo aquí este objetivo que es general, ¿vale? Que era en desarrollar espacios de datos seguros mediante investigación de tecnologías avanzadas para así desarrollar pues, un nuevo concepto de gemelo digital. ¿Qué pasa? Que aquí también había el topic de fábrica segura y entonces, bueno, pues fue ahí donde continuamos, ¿vale? Y desarrollamos también pues, más tipos de algoritmos que se fijaban en otras características, ¿vale? Porque esto al final seguimos aprendiendo, seguimos intentando mejorar lo máximo posible con respecto a los otros, bueno, competidores. Entonces, pues siguiendo un poco con el ejemplo que os hablé antes, ¿no? De temperaturas de un rango. Aquí había problemas, ¿vale? Si había un valor fuera de rango, pues era una anomalía, ¿vale? Pero los algoritmos que desarrollamos aquí, pues ya tenían en cuenta otros aspectos temporales por lo que se podían detectar anomalías que aun siendo válidas dentro del rango, pues estaban a destiempo, ¿vale? Por así decirlo, en un tiempo que no le correspondía. Entonces, imaginaros que el proceso industrial, ¿vale? Pues voy a poner ahora pues 3 partes, ¿vale? En una donde tenemos que pasar de 20 grados a 40 grados durante una hora, ¿vale? Tiene que ir subiendo poquito a poco hasta llegar a los 40. Luego, pues que se permanezca en los 40 durante 30 minutos y luego pues que vuelva a descender o a llegar a los 20, ¿vale? En otros 30. Vale, pues aquí ya se podían detectar anomalías, ¿vale? Pues si había alguna variación de temperatura no deseada en el propio rango, es decir, de 20 a 40, imaginaos que pues va poquito a poco, pero bajo un pelín y vuelve a subir. ¿Vale? Pues eso es una anomalía. Vale, pues ya se podía detectar. Incluso, claro, los procesos industriales, bueno, aquí os conté 3 fases, ¿no? Pero tienen muchas, ¿vale? O sea, hay pues, fase 1, fase 2, fase 3. Vale, pues podíamos detectar si estábamos, pues, o sea, si hay una fase que no se ejecutaba bien o que se ejecutaba antes que otra, etcétera. Vale, o sea, era, digamos, que un proceso o sea, un listado de procesos y podíamos saber, pues, cuál era el problema de cada uno, ¿vale? O incluso, bueno, sí, si uno fue antes que otro, etcétera. Entonces, claro, ahora os estoy diciendo esto y los que sean más técnicos pueden decir, a ver, esto realmente es fácil de detectar, ¿vale? Si yo me pongo a programar y me hago unos scripts que me vaya analizando o validando, ¿no? Lo que acabo de decir, oye, que las temperaturas estén en estos grados, en que se ejecuten todas estas etapas, ¿vale? Entonces, si yo me programo todo esto, pues ya no necesitaría los algoritmos. Y aquí sí que os puedo dar pues, toda la razón. Es verdad que es un trabajo muy, muy complejo, porque estos son ejemplos muy sencillos, ¿vale? Para que los entendamos, pero es que la realidad es que hay muchos procesos, hay muchas variables, incluso si se cambia de producto, pues ya tienes que volver a cambiar todo, y es muy complicado documentar cada una de ellas.
Y claro, aquí los algoritmos pues, son ideales porque los aprenden solos y además también los comprueban. Y aquí, pues todo esto sigue siendo en tiempo real y lanzando alertas cuando se detecten anomalías. Pero aquí también nos encontramos otro tipo de barreras, como por ejemplo, aunque las investigaciones, ¿vale?, de la universidad y nosotros comprobamos, ¿vale?, que tenía muy pocos falsos positivos, pues en torno a, por ejemplo, al 0,1%, y dices tú, "Buah, eso casi no es nada", ¿vale? Vale, pero ¿qué pasa si lo traemos al mundo real? Imaginemos que se están recibiendo 7.000 conexiones o eventos en un minuto. Pues esto, con el 0,1%, se están transformando en 70 alertas. Uy, aquí ya empezamos a desvariar un poquito, ¿vale? Porque, claro, suponemos, ¿vale?, que estos 70 pues, son falsos positivos, pero eso no lo sabemos hasta que no se analizan. Y aquí ya estamos jugando con, uy, estamos obligando a que alguien tenga que analizar 70 alertas por minuto. Entonces, ya veis que tampoco es todo un camino de rosas. Y esto tampoco es un problema nuestro, sino que es el gran problema que tienen ahora mismo muchas de las empresas que se dedican a analizar tráficos de red con inteligencia artificial. Y bueno, eso, es cierto que por un lado, cuando atacamos, pues detectamos los ataques, pero también existen muchos falsos positivos. Y finalmente, pues también llegamos a Poseidón. Este es el que está ahora en activo, ¿vale? El DinoTwin acabó hace poquito. Y este, bueno, también es un proyecto subvencionado, en este caso, por la compra pública innovadora de INCIBE, que mencionó antes José. Y aquí se trata de una plataforma integral diseñada específicamente para proteger infraestructuras críticas del sector del agua. Aquí el objetivo principal es ofrecer una solución que centralice la monitorización tanto de la seguridad como de los procesos operativos en un único panel que permita correlacionar datos, detectar incidentes, etc. Va a ver, realmente, ¿qué es lo que está aquí detrás? Aquí lo que se están haciendo es fusionar dos herramientas en una sola. La primera es una que ya gestionaba pues, toda la parte de esas variables del agua y, bueno, también incluso tenía sus propias alertas y que se quería juntar pues, con el producto que os estuve contando hasta ahora. Incluso que querían pues, más posibilidades pues, con el tema de los algoritmos. En el ejemplo, querían que se pudieran crear algoritmos para variables que el usuario eligiera a su gusto. Es decir, alguien experto puede seleccionar pues, unas variables y serían las entradas del algoritmo. Porque hasta ahora lo que teníamos era un equipo, o sea, antes de poner el algoritmo en práctica, ¿vale? Teníamos un equipo que analizaba los datos, realizaba pruebas y seleccionaba las que mejores resultados nos daban, ¿vale? Pero claro, aquí el requisito en este proyecto es que eso fuera dinámico. Aquí va a depender mucho de lo que sepa el usuario, ¿vale? Es decir, puede que esté intentando meter un algoritmo de variables que no tengan sentido, pero se entiende que alguien que tenga un conocimiento muy exclusivo pues, de esas variables, supuestamente va a hacerlo mejor que una persona que, por ejemplo, de nuestro equipo, que simplemente ve datos, ni siquiera a veces, ni siquiera veíamos o sea, veíamos variables, pero no sabíamos si era temperatura, presión, porque nos venía un nombre sin más, o un nombre con siglas. Y entonces, bueno, pues vale, igual conociendo los nombres, se pueden hacer pues, mejores entradas para el algoritmo. Así que bueno, el reto está ahí. Aquí, bueno, pues con el tema de seleccionar las variables, el reto, ¿vale? Sería, bueno, el reto o prueba de concepto que queríamos probar es si se realizan, por ejemplo, procesos de tratamiento de pH, ¿vale? A ciertas temperaturas y hay muchas variables, ¿vale? Un proceso normal. ¿Qué pasaría si se realiza el mismo procedimiento de tratamiento, pero se cambian algunas pequeñas variables? Por ejemplo, se hace a distintas temperaturas u otros valores que aparentemente sean normales. No sabemos si puede ser que eso sea, pues, o sea, que el tratamiento del agua final pues, pueda ser perjudicial para el consumo humano. Entonces, bueno, pues un algoritmo ya te sabe, oye, estos rangos son aceptables o no son aceptables porque va a tener en cuenta pues, todas las variables, ¿vale? Y no va a ser una fórmula que podríamos calcular, sino que el algoritmo lo puede hacer. Y luego, con el problema que os comenté antes de los falsos positivos, pues aquí, claro, ya no solo es también hacer nueva innovación, sino mejorar
la que ya está. Y, por ejemplo, para ir reduciendo los falsos positivos, lo que hicimos fue correlar pues ciertos algoritmos distintos. Es decir, si pueden detectar el mismo tipo de ataque, ¿vale? Entonces, si ambos daban positivo, pues entonces decimos, vale, pues si dan positivo es que seguramente sea un positivo y no que sea un falso positivo de uno y el otro no dijera nada, ¿vale? Entonces, bueno, podemos correlacionarlos así. Y aquí además también aprovechamos porque justo teníamos tecnología avanzada en la que Improtec mostró interés y también querían integrarlo en su producto. Y esta tecnología eran honeypots. Los honeypots, que es muy brevemente, ¿vale? Son máquinas preparadas para ser atacadas y cuando tengan interacción con un atacante, ¿vale? O reciban eso, un ping o, bueno, una interacción, por muy pequeña que sea, lo primero que va a hacer es alertar de que está siendo atacado, porque digamos que no es una máquina real, entonces si van a interactuar con ella es que es un ataque. Y recoger todos los datos posibles. Esto puede servir para muchas cosas, como obtención de pues, datos, parámetros, no sé, exploits, ¿vale? De los atacantes. Que claro, si los tiene el honeypot, podemos comprobar si nuestros sistemas son vulnerables y podríamos protegerlos. O incluso compartirlo con otras empresas que quieran estar unidas, ¿vale? En ese sentido de, bueno, de protección mutua. Y oye, yo te comparto lo que sé, tú de cómo están atacando y pues tú me compartes cómo te atacan a ti y así pues nos protegemos mutuamente. Así que, si os fijáis, fue algo que nosotros le mostramos a una empresa, tampoco fue algo bueno, que ellos tuvieran interés al principio y que ya teníamos desarrollado. Y esto es porque, bueno, a lo largo del tiempo, pues estuvimos viendo tendencias, estados del arte, etcétera, ¿vale? Y en concreto vimos que los honeypots, pues algunos sí que cumplían o no de todo, ¿vale? Las necesidades y por eso decidimos hacer los nuestros. Más que nada porque ahora ya, con el tema de inteligencia artificial, pues ya podemos integrarlos, entonces ya se podían pues, analizar ataques y correlaciones para decir, oye, estos ataques son muy parecidos, podríamos decir que es el mismo por el modo que se están usando. Bueno, pues es algo que también nos dicen esos algoritmos. Y que incluso que podíamos utilizar para engañar a los atacantes. Este punto yo creo que es bastante importante, porque hasta ahora pues, los honeypots, claro, eran desarrollados puros, ¿vale? Entonces podían ser detectados si los atacantes hacían pues, ciertas preguntas, ¿vale? Por así decirlo, y sacaban pues, esos indicadores o como una firma. Una firma, por ejemplo, pues, oye, ¿qué versión tienes? ¿O qué versión del sistema operativo tienes? Al estar programado, pues sacaba siempre la misma. Entonces, ahora, vale, imaginemos aquí que lo juntamos con algoritmos del LLM, como puede ser ChatGPT, y aquí le podemos decir que cada atacante pues, reciba respuestas distintas, ¿vale? Entonces, pues ya no va a ser posible que saque esa firma. Simplemente tú puedes programar el algoritmo diciéndote, genérame una respuesta para la petición que te envía el atacante y entonces, pues nada, pues ya es el algoritmo que genera la respuesta. ¿Que viene otro ataque? Pues te va a generar otra respuesta, ¿vale? De la misma forma que ChatGPT a veces le preguntas lo mismo y te saca respuestas distintas. Y por lo general es lo que hace, ¿vale? A no ser que sean cosas muy, muy básicas de dime solo el nombre del sistema operativo y te diga, pues Linux, ¿vale? Pues vale, te lo voy a decir igual, pero a veces si le preguntas, ¿y cuál es la versión del kernel? Pues eso, te puede decir pues nombres distintos. Entonces, ahí es más complicado sacar una firma. Vale, y después ya de este rollo que ya os conté, ¿vale? De cómo, bueno, fuimos evolucionando, ¿vale? En cada uno de los proyectos. También me gustaría mencionaros un poco los programas e iniciativas en las que estamos, además, por ejemplo, de colaborar con el CCI, que también tenemos la membresía, y el nodo Cibergal. Pues a nivel europeo estamos con iniciativas de proyectos de Horizonte 2020, o bueno, como se llama ahora también, que es Horizonte Europa. Bueno, esto al final pues no dejan de ser proyectos europeos donde nos pueden dar subvención. Es verdad que hay que ir bueno, socios o con más centros de investigación, etcétera. Y normalmente aquí pues se recibe eso, financiación para que podamos seguir haciendo investigación.
En cuanto a otras redes y plataformas europeas, pues estamos con Big Data Value Association, el European Cyber Security Organization y el Alliance for AI, IoT and Net Continuum Innovation. Aquí yo personalmente no estoy en ninguna de ellas, entonces tampoco os puedo decir qué es lo que hace cada una. Sé que el Big Data Value Association va de Big Data, pero nada más. Y a nivel nacional, pues estamos con Ametic, con el nodo EDIF de Datalive gallego y el Women for Cyber. Y luego, pues nada, finalmente quería recuperar un poco la diapositiva que vimos al principio para que con todo el contexto pues recordéis de forma clara y directa el papel que desempeñamos en el ecosistema de pues, la innovación tecnológica. Junto con todos los ejemplos que ya os fui poniendo y realmente vimos detalles, ¿no? De pues, la universidad, usar los CSV, nosotros los acoplamos al real time, ¿vale? Pues, para que veáis cómo se fueron aplicando a lo largo de, bueno, de todos los proyectos. Así que, bueno, en resumen, eso, Gradiant pues, no es solo un centro donde se investiga, sino que es un puente entre las necesidades reales de la industria y el conocimiento científico y tecnológico pues, más avanzado. Y nada más. Entonces, lo que tenía preparado.